Solamente en el Borda, donde hubo una represión terrible a trabajadores enfermos, pacientes, mejor dicho, pacientes, fotógrafos, periodistas y demás, gente que estaba en el taller protegido. Bueno, lo que pasó, hubo una represión por parte del gobierno de Macrista, a la cabeza Montenegro, por supuesto, es el jefe de la Policía Metropolitana. Y hoy veníamos hablando con Leus cómo tomar la nota y cómo darle nuestra visión. Si bien el taller protegido tenía una cautelar impuesta por la justicia porteña, se hizo caso omiso a eso y se salió a reprimir y a desalojar violentamente a todos los que estaban ahí. Pero para analizar un poquito mejor esto, hay que ver la conformación de la Policía Metropolitana. ¿Para qué se creó? No se creó como en Madrid, por ejemplo, la policía que tiene la Policía Municipal, como un brazo más de la justicia. No es como la Policía Judicial en México. No es como los Carabinieri en Italia. No se creó con cierto propósito, sino se creó para suplantar la Policía Federal dentro del distrito porteño, ya que la pelea entre el macrismo y el kirchnerismo en el momento dio como resultado la creación de la Policía Metropolitana ya ante la negación del gobierno nacional de pasar la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Ante esto salió a reclutar gente de todos lados y eso no está bueno, porque la mayor parte de la conformación de la Policía Metropolitana es gente que viene de otra fuerza, gente que quizás hasta fue rechazada de otra fuerza, fue echada de otra fuerza y hoy está integrando la Policía Metropolitana. Tal vez por un mejor salario, no se sabe, porque en realidad no sabemos cuánto gana un policía metropolitano y cuánto gana un policía federal o de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que la conformación de la Policía Metropolitana está conformada por este tipo de policías que provienen de otro lugar, con experiencias, con vicios y con muchas otras cosas más. Pero el tema concreto es que se reprimió y quizás ningún político o quizás ningún periodista lo va a querer decir porque es políticamente incorrecto decir lo que yo voy a decir. Pero Macri fue votado por el pueblo porteño, por la ciudad de Buenos Aires, para hacer lo que hizo. Es exactamente eso. No hay mucho más que analizar. Macri nunca mintió, si bien prometió otras cosas, pero todo el mundo sabía lo que era Macri. Macri no proviene de la política. Macri es empresario, fue presidente de Boca y estuvo en su momento comprometido con la justicia por una causa de contrabando cuando su empresa comercializaba autopartes Peugeot-Sebel. Pero Macri nunca mintió. Macri nunca estuvo de acuerdo con los piquetes, no estuvo de acuerdo con las tomas. Y al pueblo o a la ciudad porteña, al habitante porteño, le vino bien Macri. Entonces, ¿por qué hoy nos desgarramos las vestiduras o lo ponemos en tela de juicio lo que Macri hizo? Macri hizo lo que hizo porque primero fue votado por eso y para eso. Y segundo, porque Macri es eso. No se puede pedir más de Macri. No se puede pedir más de la Metropolitana. Porque la Metropolitana está formada y conformada para eso. No. ¿Qué hace la Metropolitana en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros con Lego pasamos todos los días por la ciudad de Buenos Aires. Es más, estamos muchas más horas allá que acá. Y la vemos cómo actúa la Metropolitana. Y sabemos para qué está la Metropolitana. Entonces, me parece que a las cosas hay que decirlas por su nombre, hay que empezar a sacarnos las caretas, así como dijimos que
La oposición no tiene autoridad moral para llamar o patalear desde el Congreso diciendo o exclamando o teniendo exclamaciones casi revolucionarias, pidiéndole que no se vote esa ley porque iba a perjudicar al pueblo, a los pobres, cuando en realidad a la oposición nunca le interesaron los pobres, ni el pueblo, ni la patria, ni la nación, ni la democracia. Pero del otro lado también tenemos gente del gobierno que dice que es democrática y que lo ve a Carlos Saúl Méndez como si estuviera lepra, cuando ellos se enriquecieron también en los 90, actuando a favor de él, y hoy muchos de los que están en este gobierno pertenecieron al gobierno de los 90. Quizás hoy el gobierno se quiera deshacer de esa gente, pero está metida dentro del gobierno y está enquistado dentro del gobierno. Entonces, las cosas por su nombre. Me parece que esto hay que empezar a sacarnos la careta, porque si no, nunca vamos a tener las cosas claras. Porque el día de mañana, Macri va a querer ser presidente y capaz que llega a ser presidente a través del odio. Sí, porque no es político. A través del odio que inculca a la gente que está alrededor de él, porque no tiene una política clara, no tiene una discusión política seria con el gobierno nacional. Pero no solamente le pasa a Macri esto, le pasa a la oposición en general. Lo atacan desde medios de comunicación masivos, como TN, como Canal 13, como los canales de cable que se ven en todos lados, pero lo atacan a través del odio y no hay una discusión política concreta y clara. No hay un proyecto claro y concreto de la oposición. O sí lo hay, o hubo una propuesta concreta y clara para el proyecto de justicia. No, para la democratización de la justicia, como le dice el kirchnerismo, no hubo otro proyecto. No lo hay, Alberto, y en esto tenés razón, coincidimos. De hecho, lo vamos a justificar con una encuesta de la que no pude, digamos, tomar los datos duros, ¿no?, de cómo se hizo el trabajo. Esta encuesta la hizo el encuestólogo del kirchnerismo, ¿no?, el don Artemio López, un señor que era un buen encuestólogo en su momento, y hoy digamos, conoce los secretos, ¿no?, para manipular una encuesta, y a veces lo hace, a veces se nota muy claramente. Si estudiaste estadística, te das cuenta, ¿no?, de en qué errores puede haber incurrido. En este caso, para justificar tu afirmación, vamos a recurrir a un trabajo de Artemio, donde hizo un par de preguntas a los que marcharon el 18 de abril, ¿sí? Lo que se llamó el 18A, una supuesta manifestación en contra, ¿no?, de la reforma judicial. Y además, hubo sectores que se aliaron porque, siguen en contra, ¿no?, de las otras políticas del gobierno. En concreto, la pregunta de identificación con partidos políticos, ¿no?, que hace la encuesta de Artemio López, arroja que más del 70% de los que marcharon el 18 de abril no se identifican con ningún partido político. Más del 70% de las personas que marcharon el 18 de abril se identifican con el PRO, ¿sí?, casi el 10%, 8%, ¿sí? Después, en primer lugar, ningún partido político. Segundo lugar, el PRO, ¿sí, Alberto? Sí. De la gente que marchó el 18 de abril. Tercer lugar, Coalición Cívica, ¿sí? ARI, o sea, Lilita, Edelmira, Alcira Carrió, ¿no? Tercer lugar, Alberto. ¿Y con cuánto? Con el 5%, un número muy pequeño, ¿no? Sí. Con el peronismo se identifica el 3.5% de los que marcharon el 18 de abril. Con el radicalismo el 2.4%, con el socialismo el 1.3%, otros partidos 1.2%. Entonces, digamos,
la primera conclusión de este conjunto de datos es que, bueno, evidente, ¿no? Hay mucha gente que no se siente representada, ¿sí? Y ese es el caballito de batalla que tiene el gobierno para deslegitimar esas marchas o para restarle importancia, ¿sí? Ahora, lo que sí nos está diciendo este gráfico es que hay muchas personas que, como decís vos, han votado a Mauricio Macri y que siguen creyendo en Mauricio Macri, ¿no? Y después de Macri están con Lilita Carrió y después con el peronismo. Y dentro de ese peronismo, no sé, digamos, habría que desglosar, habría que ver con qué peronismo, porque recordemos algo que siempre decimos en Socios: el peronismo que está asociado con Macri en Ciudad de Buenos Aires es el peronismo dualdista. Esto no lo estoy diciendo por nada, esto es así, digamos, todos los cuadros técnicos que utiliza el PRO en la municipalidad, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pertenecen al dualdismo. Entonces, si continuamos con el análisis de esta encuesta, dice: ¿a quién votaron a presidente en el 2011? Responden: más del 25, del 30% votó a Hermes Wiener, ¿sí? En el 2011 para presidente. El 15%, Alberto, sí, votó para presidente a Elisa Carrió. Recién el otro partido que viene es Rodríguez A, ¿sí? Eduardo Duhalde, Ricardo Alfonsín, y a Cristina Kirchner solo el 4% de los que marcharon el 18 de abril las votaron. O sea que si el kirchnerismo recibe este trabajo realizado por López, Artemio López, puede concluir que no le tiene que interesar nada porque son personas que no votaron al Frente para la Victoria en las últimas elecciones presidenciales, ¿sí? Las que asistieron al 18 de abril. Un dato gracioso para mí es que el 0,9% de las personas que asistió el 18 de abril votó a Jorge Altamira. Esto viene vos te reís, Alberto, porque sabés que es un chiste para mí muy gracioso, porque yo creo que acá se demuestra una vez más que el troquismo se vuelve a meter la pata, ¿sí? Porque había apoyado una marcha anterior de este sector. Esta segunda marcha salió a apoyarla solo en los medios, ¿sí? No, porque acá hay casi un 1% de troquistas o supuestos votantes del troquismo que asistieron a la marcha del 18A. Bueno, a mí otro dato que me llama la atención es que el 15% no votó en el 2011. Recordemos que esas elecciones fueron de un alto acatamiento. Hubo cerca del 80 y pico % de personas del padrón fue a votar, ¿sí? Entonces, estaban muy bien legitimadas esas elecciones. Recuerdo mi enojo porque dije: ¿cómo puede ser que hace 10 años la clase política era vilipendiada por los sectores de la clase media y la clase trabajadora, y 10 años después 90% de las personas va a votar a la clase dirigente política, que sigue siendo la misma que en el 2001 y la misma que llevó a la Argentina de la democracia al 2001. Entonces, ahí hay que hacer una autocrítica y decir que, como sectores organizadores de la clase política trabajadora, de la clase trabajadora, estamos ausentes completamente. La izquierda solo se sube a los regalos que le hace TN, ¿sí? En los medios, el Grupo Clarín, porque por sí sola no puede gestar política, ¿sí? Entonces se va subiendo al circo de la política mediática, que solo prende en la parte metropolitana de Argentina. Esto es capital y alrededores.
la gente que consume televisión en forma masiva y en los medios de comunicación en forma masiva, que la recibe esa información por todos lados, ¿sí? Vas en el colectivo, estás escuchando la radio, FM 100, vas al taxi también. Aparte de los propios colectivos, algunos tienen medio de información como Infotrans, donde te van pasando la noticia cada 5 segundos. Y son noticias generadas por el grupo Clarín y demás, ¿no? Y redactadas por ellos. Y si no, están redactadas por el gobierno, que para nosotros decimos siempre acá que en términos de clase, el sistema dominante, por decir, las grandes empresas se encargan de armar una red comunicacional como Clarín, completamente reaccionaria y con política liberal de derecha, y un ala de medios que nos quieren hacer parecer como estatal, pro gobierno y bla bla bla, que ambas cuidan los intereses de ese sector muy poderoso que responde a la economía petrolera, minera, sojera, pesquera. Bueno, ¿sí? vos no podés hablar mucho porque vos vas a invertir en YPF. Sí, yo voy a invertir en YPF prontamente, pero el punto es ese. Quería dejar, digamos, eso y agregar, digamos, para salir, ¿no?, de este editorial del Borda, ¿no?, que derivó en todo esto, agregarlo que la nata, bueno, sigue siendo ruido en la urbe metropolitana. Yo en Jujuy estoy seguro que nadie está hablando de la nata, solo la clase media alta y su microentorno. Mismo acá en el barrio de la Ribera no están hablando de la nata, porque la corrupción para estos sectores es harto conocida, la tienen asumida, y porque importa más quién lo dice, ¿sí? En este caso lo dice la nata, que se presenta ante un público que no es la clase trabajadora, le habla a un público que no es la clase trabajadora, ¿sí? Y entonces la clase trabajadora no le da bola a este tipo. No van a ganar una elección con la nata. Lo que sí van a poder hacer es raspar para sacarle algunos votos en las urbes metropolitanas, en esta sociedad hiperinformatizada, ¿no? Informada, no informatizada, hiperinformada. Entonces, seguimos diciendo lo mismo. Toda la clase dirigente política argentina se llevó, desde la democracia hasta el día de la fecha, el 20% de las riquezas que se llevan las grandes empresas de este país, ¿sí? Y cuando hablamos de grandes riquezas, hablamos, entre otras, de la industria pesquera, minera, petrolera y sojera, ¿sí? Con esto, bueno, digamos, queremos dejar en clara, digamos, nuestra posición respecto, ¿no?, del tema corrupción. Exactamente, porque empezamos con lo del Borda y parece que nos fuimos, pero la corrupción tiene que ver y llega al punto de tener que sacar a los garrotazos a agentes trabajadores, a pacientes, a gente que ayudaba en el taller protegido, que colaboraba en el taller protegido. Entonces, todo eso hace la corrupción. Pero la corrupción, yo no sé quién lo dijo, pero también llega a matar.